Hola, buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a George Horror. Estamos con una nueva historia, comenzamos. Me presentaré como Crash, no es mi apodo real, tampoco daré mi nombre. Soy marino, de la Fuerza Naval del Golfo, y la experiencia que quiero exteriorizar me ocurrió en Yucatán hace tiempo. El brujo nahual de Yucatán, historia de terror. Ciertamente no es muy sonado que haya conflictos contra el crimen organizado en ese estado. Si bien Mérida y las ciudades costeras están más o menos controladas debido al turismo, algunas de las ciudades del interior del estado sufren desapariciones de menores. No puedo entrar en detalles, pero digamos que algunos turistas no viajan a Yucatán por las playas. El crimen organizado es el intermediario que provee al turista con lo que viene a buscar. Nosotros tratamos de desmantelar estas redes, pero están tan bien organizadas que es como perseguir a un fantasma. Todo apunta a que los líderes de estas redes pertenecen a Europa del Este, pero vienen a México porque el mercado en aquella zona ya está muy competido. Sus casas de seguridad son muy difíciles de encontrar porque se trata de simples cabañas de uso temporal. Cuando saben que estamos cerca simplemente desmontan la cabaña y se mueven. Esto no se les complica porque no retienen a los menores por muchos días. Por si esto no fuera suficiente, sus cabañas están dentro de la selva, lo que complica bastante su rastreo. Esta organización criminal trabaja de la mano con algunas sectas presuntamente satánicas. Su metodología es la siguiente. El menor es extraído de alguna comunidad indígena, es llevado por la organización criminal a la casa de seguridad mientras se cierra el trato con el extranjero. Después es entregado al extranjero y se le especifica que más tarde serán otras personas quienes vayan por el menor. Estas otras personas presuntamente pertenecen a una secta satánica. En muy pocas ocasiones hemos podido desmantelar las cabañas de la selva, pero sí hemos podido dar con mucha de la gente que recoge a los menores. En sus casas siempre encontramos altares al diablo. Estas personas han dicho que ellos se encargan de enviar a estos menores por todo el país para que sean usados en rituales. Suena bastante descabellado, lo sé, pero la gente de Cholul puede confirmar que en una hacienda que se presume embrujada se llevan a cabo rituales satánicos donde hay sacrificios humanos. Muchos de los restos que se han podido encontrar en este lugar son de menores. Ya que expliqué el contexto de la macabra situación, puedo decirles lo que en una ocasión nos contó uno de los detenidos pertenecientes a la red criminal que se esconde en la selva. Luego de darle una calentadita aceptó cooperar. Nos dijo que más allá de que la selva fuera un buen lugar para esconderse, usaban ese lugar porque el brujo nahual les ofrecía protección. Según el detenido, este ser impediría que alguien se acercara a ellos por la noche, con la condición que siguieran permitiendo que los menores fueran tomados por la secta satánica. Yo sentí escalofríos cuando dijo eso, ya que en realidad sí existe, según las leyendas locales, un brujo nahual. Me hizo algo de sentido cuando mencionó lo de que nadie podría acercarse durante la noche, ya que las veces que habíamos intentado incursionar en la selva de noche por una razón siempre terminábamos dando la vuelta. La mayoría de las veces era porque los vehículos fallaban. Yo sentí inquietud y muchos otros de mis compañeros también. No dudamos en expresar tal inquietud a nuestro superior. Todos aquí conocemos las leyendas y procuramos tomarlas con respeto, no queremos llevarnos alguna sorpresa. Pero el coronel se molestó y nos llamó cobardes, y para demostrar que tal leyenda sobre el brujo nahual eran patrañas iríamos esa noche a buscar una cabaña al interior de la selva. El plan era ir al amanecer, pero el coronel estaba muy molesto porque su general le había llamado la atención precisamente porque todas las incursiones nocturnas habían sido un fracaso. El coronel nos avisó que si los vehículos fallaban iríamos caminando hasta la selva, pero íbamos a ir. Ya que estaríamos en servicio toda la noche, fuimos a dormir un rato, unas 4 horas quizá. Como a las 8 de la noche comenzamos a preparar todo para salir a la selva. Ajustamos bien nuestras botas, subimos a los vehículos suficientes armas y municiones, tomamos nuestros visores nocturnos, tomamos el mapa que marcaba la ruta a seguir a pie dentro de la selva y partimos. Cuando llegamos a la mitad del camino estábamos ansiosos pensando que, como siempre, los vehículos iban a fallar. Para nuestra sorpresa no ocurrió y pudimos seguir adelante. Faltando unos 3 kilómetros para llegar a la selva, los vehículos se apagaron. Todos, los 30 marinos que íbamos, bajamos de los vehículos. Establecimos un plan de acción y pasamos a proceder. 6 se quedaron escoltando los vehículos. El resto avanzamos. Cada 300 metros un compañero se quedaba haciendo guardia. Así, además de los radios, manteníamos una comunicación visual que conectaba la selva con los vehículos.
15 marinos fuimos los que nos adentramos a la selva a eso de las 10 de la noche. La ruta que íbamos siguiendo estaba en la periferia de las zonas donde habitan aquellos animales salvajes que podrían ser un problema en caso de que nos atacasen. Eso significa que a veces llegar del punto A al punto B lleva 50 minutos cuando si vamos en línea recta tardaríamos menos de 15. Acabábamos de pasar por un cenohuta cuando de pronto escuchamos un galopar bastante consistente. Eso era sumamente extraño. Ese animal debería ser grande y pesado. Posiblemente un caballo podría ser el causante de ese sonido. La cuestión es que en la selva no hay caballos. Decidimos acelerar el paso para alejarnos de lo que sea que estuviera causando ese ruido. Pasadas la medianoche volvimos a escuchar el galopeo. El cenohuta donde habíamos escuchado ese sonido por primera vez lo habíamos dejado atrás hace más de 8 kilómetros. Esa cosa nos venía siguiendo. Paramos y, manteniendo nuestra posición, buscamos con los visores a la criatura, pero nadie pudo ver nada más que naturaleza, así que guardamos los visores nocturnos. Uno de los compañeros mencionó que quizás se trataba de algún animal exótico que se le había escapado a algún millonario que viviera cerca. No tenía mucho sentido, pero fue una excusa perfecta para dejar de pensar en eso y seguir. Luego de avanzar otros 5 kilómetros encontramos la casa de seguridad, la cabaña. Avisamos por radio a los marinos que no habían entrado a la selva para que estuvieran listos en caso de que se armara la balacera. Rodeamos el perímetro para evitar sorpresas. Hubo 9 disparos. Neutralizamos a quienes vigilaban la cabaña. Derribamos la puerta e ingresamos al lugar. No había una sola persona viva dentro. Lo único que encontramos fue el cuerpo de un menor. Tenía abierto el estómago y le faltaban algunos órganos. Recibimos por radio el aviso que los vehículos habían vuelto a funcionar y que ya venían en camino. Tomamos fotografías, pedimos el servicio de levantamiento de cuerpos y salimos de la cabaña. Bajamos un poco la guardia, hicimos bromas sobre los vehículos, entonces una vez más escuchamos ese galopar. A lo lejos pudimos ver un par de puntos rojos separados entre sí por al menos 70 centímetros y a una altura superior a los 2 metros. Parecían veladoras, pero más brillantes. Tomamos nuestras armas. Entonces las luces rojas comenzaron a moverse muy rápido alrededor de nosotros. Se nos complicaba seguir apuntando hacia su ubicación. Estábamos poniéndonos nerviosos. De pronto los puntos rojos se quedaron quietos y pudimos escuchar un extraño relinchar que provenía de esos puntos rojos. Era un sonido opaco, bastante grave y rasposo. Por alguna razón yo no me había colocado los visores nocturnos. En cuanto me caí en cuenta me los puse solo para notar que esas luces rojas eran las puntas de un par de grandes y ostentosos cuernos que estaban pegados a la cabeza de una persona alta y delgada. Pude ver cómo corrió hacia nosotros. No lo dudé y abrí fuego. Mis compañeros hicieron lo mismo. Yo estaba tan impactado que ni siquiera me había dado cuenta que en la dirección en la que estaba disparando ya no había nada. Solté el getilo y busqué en todas direcciones. Me retiré el visor nocturno y lo lancé al suelo. Me limitaba la vista periférica. Entonces la cosa esa en un parpadeo estaba en medio de nosotros. No podíamos dispararle, nos hubiéramos matado nosotros mismos. Todos lo vimos con asombro. Era definitivamente una persona, pero su cara era como la de un caballo, pero con barba o algo que se le asemejaba. Tenía todo el cuerpo cubierto de pelo negro, y en lugar de orejas tenía esos inmensos cuernos de cuyas puntas salía un poco de fuego. Su mirada era pesada y siniestra, no tenía pupilas, sus ojos eran como un agujero negro. Mirarlos era como mirar el vacío, como mirar la nada eterna. Transmitía una sensación de desolación absoluta. Al menos a mí no quedó ninguna duda, ese ser era el brujo Nahual. Giró su cabeza dándonos a entender que al estar ahí estábamos cometiendo un grave error. De pronto se esfumó como el viento. Tardamos algunos segundos en reaccionar y luego alguien gritó que teníamos que largarnos de ahí. Tomamos formación y corrimos hasta salir de la selva. Subimos a los vehículos y nuestras caras de miedo fueron suficientes para que los compañeros supieran que teníamos que regresar a la base inmediatamente. Cuando estábamos de vuelta en el cuartel eran las 4 de la mañana. Informamos a nuestro superior sobre lo ocurrido. Nunca supe si nos creyó o no, pero al menos no volvió a enviarnos de noche. Si en tu ciudad existe alguna leyenda sobre un nahual o un brujo, por favor, créelo. A mí me colocaron en retenes, en una ocasión, que teníamos un retén por el Puerto Seco, ahí cerca de la Chalchihuecan, una persona, que nada tenía que hacer en el retén, porque él se acercó caminando, me dijo que podía ayudarme con mi asunto sensorial.
Me llamó mucho la atención lo específico que fue ese señor, que para mí era un completo desconocido. Ni siquiera me dejó responderle cuando volvió a dirigirse a mí diciendo que me esperaba en su casa y me dijo la dirección, luego se fue. Al principio dudé en ir, pero, como no había tenido las sensaciones negativas, supuse que esa persona no representaba ningún peligro para mí. Me tomé unos cuantos días para pensarlo y al final decidí ir a verlo. En cuanto entré a su casa se alegró de verme, me dijo que ya tenía todo preparado. De inmediato me llevó a pararme dentro de un círculo de arroz para empezar a realizarme una limpia con un huevo de gallina negra. Cuando terminó de hacerme la limpia, el huevo ya no era de color blanco, había tomado una coloración entre café y verde, aparte olía muy mal. El señor, que supongo que era un curandero, me dijo que la cualidad que yo poseía podía extraerla de mí, que de nada servía que yo la tuviera si mi percepción de esa cualidad era negativa. Por eso el huevo se había puesto de esa forma. Claro que, al librarme de esa singularidad, yo estaría expuesto a peligros los cuales sería incapaz de detectar. Le dije que no me importaban las consecuencias, que lo único que yo quería era ser una persona normal, sin ninguna capacidad extrasensorial ni nada que se le pareciera. Pero, antes de dejar que me extirpara esa aptitud, le pregunté cuál era su interés en ayudarme. Yo no tenía mucho dinero para pagarle, y creo que se notaba por la naturaleza de mi trabajo, entonces yo no entendía qué era lo que él ganaba. El curandero me explicó que existían algunos trabajos muy complicados de realizar, y que una habilidad como la mía podía serle de mucha utilidad. Él no iba a cobrarme nada, solo le interesaba quedarse con mi don. Ahí ya desconfié. Yo no quería que alguien tuviera acceso a mi capacidad para usarla de forma negativa. Entonces el curandero me explicó que no había forma de darle un mal uso a mis habilidades, porque para lo único que servían era para advertir del peligro, por lo tanto, solamente se podían utilizar para el bien. Me convenció. El ritual que me practicó fue muy complejo y para mí es imposible explicárselos porque duró casi 4 horas, fue muy cansado. Después de ese día yo ya no volví a experimentar esa sensación tan horrible de saber que algo de bajo astral se encontraba cerca. Varios años después, en 1999, estuve asignado para el resguardo de otro inmueble. En ese lugar había un área de oficinas, cubículos, y cada que me tocaba revisar el área podía escuchar que alguien agonizaba. Cada que eso se escuchaba, las lámparas de todo el inmueble empezaban a parpadear, además de que la luz de la linterna se iba mermando poco a poco. Por eso yo siempre llevaba 2 linternas. Yo, creyendo que todo se trataba de una extraña coincidencia, conseguí una mejor lámpara y le puse las mejores pilas que pude comprar. Pero nada de eso importó, porque, en cuanto llegué al área de los cubículos, volví a escuchar esa terrible agonía. Sonaba como si alguien estuviera teniendo serios problemas para respirar. Lo más curioso de toda esa situación era que en cuanto me alejaba de los cubículos el ambiente volvía a la normalidad, mi linterna volvía a encender, las lámparas dejaban de parpadear, y el horrible sonido se detenía. Y ese no era el único lugar en el que se presentaban situaciones anormales. Del otro lado del inmueble había una esquina en la que, cuando te acercabas, se podía escuchar el llanto de un bebé detrás de las paredes. Solo se podía escuchar entre las 2 y las 3 de la mañana. El verdadero problema era que detrás de los muros de esa esquina no había nada, solo una muerte segura porque ahí terminaba el edificio. Si alguien atravesaba esas paredes caería hacia la banqueta. Por eso, inclusive considerando que pudiera tratarse de un fantasma, no tenía sentido. Si ahí hubiera estado una oficina o un baño en el que el bebé hubiera muerto lo entendería, pero no había nada ahí, solo el vacío. Yo comenté con algunos trabajadores ambas situaciones, tanto lo de los sonidos agonizantes como lo del llanto del bebé. De lo primero, todos con los que hablé me dijeron no saber nada, pero de lo segundo, me dijeron que nunca debía acercarme a esa esquina, porque, según me comentaron, era una trampa del diablo. Me afirmaron que ya se había llevado a más de una persona porque andaban de curiosos. No iba a jugarle al valiente, mejor le hice caso a las advertencias de las personas que trabajaban ahí. Algunos meses después tomé mis vacaciones. Yo había salido de casa de mis padres durante la madrugada para ir a la casa de un amigo. De pronto, uno de los indigentes de ahí de la colonia pasó corriendo al lado mío mientras gritaba que había visto un nahual. Yo lo miré correr y gritar hasta que dio vuelta en una esquina. Era la primera vez que el indigente se comportaba de esa manera. Nunca nadie había comentado que ese señor estuviera loco.
Fue por eso que se me hizo muy raro lo que acababa de pasar. Sin embargo, seguí caminando, más adelante, a una cuadra de la curva, a la altura de donde hoy está el Oxxo, pero 2 cuadras hacia abajo, que es ya lo último de la colonia, donde ya casi es puro baldío. Afortunadamente yo nunca salía sin mi arma, por eso pude defenderme cuando el toro nahual empezó a caminar hacia mí. Saqué mis 9 milímetros y empecé a disparar. Los primeros 7 disparos no surtieron efecto sobre el nahual, pero luego de recibir otros 5 impactos de bala en cuestión en 2 segundos, se detuvo. Yo seguí disparando. El nahual emitió un sonido estruendoso para luego dar la vuelta y para alejarse corriendo rumbo al lago. Yo todavía alcancé a acertarle 11 tiros más. Dejé de disparar cuando se había alejado más de 60 metros. Mi puntería siempre fue buena. Guardé mi arma y ya no llegué a la casa de mi amigo. Mejor volví a la casa de mis padres, pero lo hice por otra calle, por si la gente salía no me reconociera. Cuando llegué mis padres estaban despiertos, me preguntaron si yo sabía lo que había pasado afuera, y les conté lo del nahual. Mi padre me dijo que lo bueno era que traía mi arma, pero mi madre me regañó, me dijo que eso me pasaba por andar en la calle a esas horas de la madrugada. Al día siguiente encontraron a un anciano muerto. Lo encontraron cerca de un camino de tierra que conectaba la calle Palma del Rey con la calle Salapa. Decían que de seguro le debía mucho dinero a alguien porque el cuerpo tenía más de 30 balazos, en piernas, brazos, pecho, cabeza y muchos en la espalda. Honestamente dejé de andar en la calle después de la medianoche, hasta la fecha. Créditos a la página Relatos de Terror, el link estará en la descripción. Muchas gracias por dejarnos usar sus historias.